Muy buenas tardes, ¿cómo están? En este instructivo vamos a terminar de ver la cuantificación del daño. Ya vimos qué es lo que comprende la indemnización o hasta dónde comprende, y ahora nos toca ver la medida del contenido del daño. Cuantificar es expresar en suma de dinero el menoscabo que haya sufrido una persona a raíz de un hecho. Eso es la cuantificación. Hay distintos entonces métodos para lograr esta suma. El tradicional o el histórico es la libre apreciación judicial, en donde a criterio del juez, según su sana crítica, va a tener en cuenta distintos factores subjetivos del caso para ameritar el daño, como ser la edad, la capacidad productiva, el grado de incapacidad, el proyecto de vida. Esto porque considera, como acá la jurisprudencia cita, la vida humana no debe ser apreciado con criterios exclusivamente económicos, sino a la luz integral de los valores espirituales y morales. Así entonces, ten en cuenta estos factores que van a influir. Para eso entonces los jueces lo que hacían y lo que hacen aún hoy es valerse de la ayuda de los peritos que van informando y acerca de los daños y las incapacidades. Entonces los jueces comenzaban a preguntarse si existía algún sistema que permita repetirse para obtener esa cantidad de dinero. Entonces comienza a surgir esta noción de las fórmulas matemáticas para cuantificar el daño. El sistema de fórmulas matemáticas lo que se propone, leamos la definición y después lo vamos a ir entendiendo, que por aplicación de una fórmula podremos obtener un capital amortizable a un momento dado que, colocado a un interés por un periodo de tiempo, dé como resultado una renta, que luego de transcurrido ese lapso se vaya extinguiendo de forma tal que al finalizar el plazo fijado se extingue el capital más el interés. ¿Qué significa esto? Lo que se propone entonces es determinar el valor presente de la productividad futura de la víctima, que se ha visto interrumpida debido a la muerte o menguada a causa de una incapacitación parcial. Lo que pretende en pocas palabras entonces es sacar un valor presente de una renta constante no perpetua. Sacar un valor presente de una renta constante no perpetua. ¿Valor presente por qué? Porque trae valores de futuro al día de hoy. Renta constante. ¿Constante por qué? Porque las fórmulas solamente pueden calcular valores presentes de una misma entidad. Y no perpetua porque es durante un determinado periodo de tiempo, que se entiende que es 65 años la edad jubilatoria, la edad productiva de la víctima. ¿Cuál es el razonamiento para llegar a esto? Dice entonces esta fórmula. Okay, si una persona hoy con cierta cantidad de edad, cierta edad, sufre un accidente o un daño y eso le ocasiona una incapacidad, ya sea total o parcial, muerte o una incapacitación parcial, entonces miremos al futuro a los 65 años. Y yo obviamente le resto para ver cuántos años le quedan de productividad. Entonces, esa cantidad de años es lo que va a tomar entonces como periodo. De ahí entonces dice que esta persona entonces producía cierta cantidad de dinero. Lo tomamos a un salario, por ejemplo. El salario que va a ser una renta constante. Entonces dice, si yo tomo esta renta constante por la cantidad de tiempo que le falta para llegar a la edad jubilatoria, es esto de lo que se ve privado la persona a causa de este accidente o de esta incapacidad. Entonces, a ese valor futuro lo traigo al presente. ¿De qué manera tal? De manera tal, entonces, que cuando la persona llegue a los 65 años, a ese futuro, entonces ese capital se fue amortizando, se fue depreciando. Y no solamente el capital, sino también una tasa de interés. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos económicos. Eso es lo que pretende hacer una fórmula matemática. Mira al futuro y trae ese valor futuro al valor a un presente. Para eso entonces han existido distintas fórmulas matemáticas con este propósito. La fórmula Marshall, las fórmulas Heras-Requena, la fórmula Boto, la polinómica y la Mendes y Boto 2. Nos vamos a quedar hoy con la fórmula Boto y la fórmula Mendes o Boto 2, que son las más utilizadas además. Dalbert Boto versus Telefunken es un fallo de 1978 de la sala número 3 de la Cámara Nacional del Trabajo. ¿Qué sale de este fallo? La fórmula Boto consiste, lo leamos, en una fórmula financiera que posibilita determinar un capital que, colocado a una tasa de interés compuesto, le permita al trabajador damnificado
retirar mensualmente un importe equivalente al desgaste del sueldo, que verosímilmente puede ocasionarle el porcentaje de incapacidad que detenta durante el periodo de vida que le resta hasta lograr el derecho a la jubilación, momento en el cual el referido capital queda agotado por los retiros mensuales efectuados hasta ese momento. Es lo que decíamos recién. De al menos voto, la persona sufre, el trabajador sufre un accidente, un daño que le provoca un cierto grado de incapacidad. Esa persona además entonces percibía cierta cantidad de dinero al momento del hecho. Ese entonces va a ser el periodo afectado, va a ser una renta constante. Entonces dice, si esta persona tenía cierta cantidad de edad, mira al futuro, 65 años, este es el periodo que le queda de vida productiva. Entonces, teniendo en cuenta que la persona le quedan esos años de vida productiva, que ganaba cierta cantidad de dinero al momento del hecho y va a ser constante para percibirlo hasta los 65 años, y eso va a estar entonces, va a ser un resorte con la tasa de interés que va a ser el 6%, toma voto. Entonces eso nos permite, esos factores permiten determinar, si nosotros ponemos las variables ordenadas, un determinado capital presente, para que cuando llegue la edad jubilatoria ya se haya percibido, se haya agotado el retiro mensual, ese capital con el interés. Voto entonces queda de esta manera, dibujado. ¿Sí? Dibujado de esta manera, lo importante de voto es entender más que nada el orden de las variables, porque la fórmula acá no se asume, esto por lo general se hace o por calculadora o en una tabla de Excel, en donde Excel ya hace los cálculos y nosotros ordenamos las variables con estos factores: la edad de la víctima, los 65 años, la tasa de interés del 6% y el porcentaje de incapacidad, y obviamente lo que ganaba la persona. Así entonces, ¿qué significan estas siglas? C es el capital que queremos determinar, A, ingreso afectado por cada periodo, que es el salario de la persona, y es la tasa de interés a devengarse durante el periodo considerado, que C lo expresa en decimales, o sea, si es 6, va a ser 0,06. N son los periodos restantes al límite de la edad productiva de la presunta víctima, es decir, los 65 años menos la edad que tenía la persona al momento del hecho dañoso, y 1 es el cociente 1, porque todo el número multiplicado o dividido por 1 es el mismo número. Veamos cómo están ordenadas las variables en este caso. Supongamos entonces que es un trabajador que gana 1.200 pesos mensuales, que tenía 43 años al momento del accidente y un 12% de incapacidad. Me voy a decir que el grado de incapacidad lo sacamos de el baremo, una tabla de incapacidad que lo ha realizado y lo va actualizando lo que es la Asociación Argentina de las Compañías de Seguro, en la cual los peritos determinan que por cierta lesión determina o es como consecuencia un cierto grado de incapacidad. Entonces, si yo me quiero el brazo, eso me trae un porcentaje de incapacidad, supongamos el 5%, y así enumerado. Entonces, uno se fija en el baremo en internet y me aparece la tabla de incapacidad. Entonces, salario 1.200, 43 años y 12 de incapacidad. A, entonces, que es la remuneración anual, hemos dicho, va a ser igual a 15.600 pesos. ¿Por qué? Porque 1.200 por 13 son 12 meses del año más el aguinaldo. El damnificado tenía 43, entonces el valor N, acá en los periodos restantes, va a ser 22 porque restamos. Y el valor actual es de 0,27, que lo habíamos obtenido acá, de esta manera. Entonces, luego, el cociente 1 sobre I, acá, 1 sobre I, será siempre 16,6. ¿Por qué? Porque es la tasa de interés, es el 6% anual. Y 1 sobre 0,6, acá, va a ser, acá, esto es esto. Entonces, uno va reemplazando las variables por los datos que tenemos y nos da que el trabajador en este caso le corresponden un 22.541,84 centavos. Da justo incluso los centavos. Esta es la fórmula polinómica, que es la fórmula Woto más antigua.
¿Qué es lo que pasa con esta fórmula? Así que en lo que quiero que quede más en claro. En primer lugar, que su uso no es obligatorio, pero es un criterio objetivo que nos va a servir para argumentar. Pero voto comienza a tener problemas. Problemas que la misma jurisprudencia lo va determinando. En primer lugar, como van a ver cuando el talón de Aquiles de voto es a la luz del 1746 que hemos visto en el instructivo anterior, que la indemnización comprende las actividades productivas y las económicamente valorables. Podemos decir que una actividad productiva son aquellas que nos den una retribución explícita de mercado, sí, como el salario que uno percibe. Ahora bien, actividad económicamente valorable. Una persona no solamente tiene un salario como economía, por así decirlo. Vamos a decir que la actividad productiva podemos decir que es aquella que si yo no la hago, a mí nadie me paga por hacerla, pero que si yo no la hago, le tengo que pagar a alguien para que lo haga, como por ejemplo el trabajo doméstico, el transporte. Estos son cosas que voto deja de lado y no las puede solucionar. ¿Por qué? Porque el valor constante que toma voto es el salario, es un recibo de sueldo. Pero la vida económica de una persona es más que un recibo de sueldo. Primer problema de voto. Otro problema de voto que lo resalta en Aróstegui, la jurisprudencia de Aróstegui, dice, bien, o sea, no solamente que solamente la persona tiene un salario, un recibo como el salario como una vida útil, sino también en que no podemos pensar, es un disparate pensar que una persona le va a variar la economía en el sentido de que no es lo mismo una persona, lo que va a ganar una persona a los 20 años que a los 50 años. Es un disparate pensar eso. Voto tampoco lo puede solucionar, ¿no? No puede, solamente toma una renta constante, que es el salario que la persona ganaba al momento del hecho. Es un problema que presenta votos. Así entonces surge la fórmula, vamos a saltear esto, ya lo vamos a ver después, a Méndez. Méndez va a tratar de solucionar los problemas que trae voto. ¿Qué es lo que va a hacer? En primer lugar dice, ok, si es verdad, la persona tiene una vida productiva también después de la jubilación, si es verdad. Entonces se extiende la edad extralaboral de 65 a 75. ¿Qué es lo que hace también en Méndez o voto 2? Voto 2 se dice porque en realidad mantiene la misma estructura de la fórmula. Lo que hace es llevar la tasa del 6% de interés anual al 4%. Eso hace entonces que automáticamente aumente la indemnización. Y porque a menor tasa de interés, mayor es el valor presente. Y lo que hace es que al ingreso actual del hecho lo multiplica por 60 y luego lo divide por la edad de la víctima considerando un tope de 60 años. Entonces, si la víctima tiene 20, lo divide por 20. Si la víctima tiene 61, lo divide por 60. Eso nada más hace Méndez. Ahora, comparemos los dos sistemas y ya les dejamos el Power también para que lo analicen ustedes. Comparemos los dos sistemas, la libre apreciación y la fórmula. Tomamos esta jurisprudencia en donde un juez aplica su criterio y toma de 80.000 pesos le pone. Vamos a ver los datos. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si ponemos la fórmula? En primer lugar, entonces, tenemos que la edad de la persona tiene 37 años, es directora de escuela, el hecho es en el 98, ojo, ingresos a la fecha, 1.000 pesos. Porcentaje de incapacidad, 40%, la edad que se le computan son los 65, sabemos el tope de voto, y los periodos anuales restantes entonces son 28. El ingreso son 400, que es mensual. La sentencia es 2016. Ponemos los datos con la fórmula que vamos a utilizar, que es voto, ¿sí? Y nos da este número. Mucho mayor a 80.000 pesos que va a fijar el juez. Entonces ahí vemos cómo cambia el sistema. Nosotros acá les dejamos en el Power subido para otro ejemplo para que ustedes lo analicen y nos dejen las dudas que tengan. Y también, bueno, cómo se cuantificaría lo que es el daño moral. Bueno, este es simple intuitivo, así que las dudas al foro de consulta. Que estén muy bien.